Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 2. Y quiero invitarle que si usted lo ha encontrado, pueda por favor ponerse de pie, reconociendo la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Lo que hacemos, lo que leemos, no es simplemente un libro o un texto religioso, es la palabra de Dios para nosotros, dada por medio de su Espíritu Santo. Y por eso es que reconociendo su autoridad nos ponemos de pie para seguir la lectura. Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Le ruego que me acompañe a orar al Señor para poder presentarle este tiempo a Él. Padre, tú eres santo, santo, santo. Tú eres Dios sobre todo. Tú te manifiestas en tu palabra de tantas formas. Revelas tu esencia, revelas tu sustancia a través de términos que de pronto son tan difíciles de comprender para nosotros que somos seres limitados. Pero hay muchas cosas que podemos percibir en tu relación con nosotros. Tú eres bueno, Dios. Tú eres justo, Dios. Tú, oh Dios eterno, eres infinito. Tus días no tienen comienzo y no tendrán fin. Los cielos de los cielos no pueden contenerte. Oh Dios, tú eres independiente, no dependes de nada ni de nadie. Tú eres el que sustenta todas las cosas. Oh Dios, todo lo sabes, conoces el fin desde el principio, declaraste el fin desde el principio. Dios, tú no cambias, eres inmutable, no hay sombra de variación en ti. Oh Dios, tú eres un Dios de verdad, porque tú no mientes, tú eres fiel. Y son tantas cosas, oh Dios, lo que podemos ver en tu palabra y que a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador, también podemos experimentar en nuestras vidas. Dios, muchas gracias te damos, porque por medio de Cristo podemos ser llamados tus hijos. Por medio de tu Hijo Jesús y tu Espíritu Santo, podemos acercarnos a tu palabra, conocerla, pero lo que es más maravilloso aún, ser transformados por medio de ella. Dios, no queremos quedar indiferentes ante tu palabra. Te ruego humildemente que uses mis labios para poder anunciar tu verdad, que yo lo pueda hacer de una manera clara, de una manera sencilla, entendible para todos, pero sabiendo y también reconociendo mis propias limitaciones, mis propias incapacidades. Dios, glorifícate en medio del sermón, glorifícate en medio de la predicación de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Creo en tu Espíritu Santo. Creemos en tu Espíritu Santo y la obra que Él realiza a través de tu palabra. Sabemos que es Él el que convence de pecado, justicia y juicio. Sabemos que es tu Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad. Sabemos que es Él quien exalta a Cristo. Por eso, humildemente, queremos pedir que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Que quebrante lo que tenga que quebrantar, que nos confronte si lo necesitamos, que nos anime si estamos con los brazos caídos. Dios, ayúdanos a ser no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos, puede tomar asiento. Corría el año 1998 cuando el afamado director, cineasta Steven Spielberg nos presentó una película memorable enfocada en un evento de la Segunda Guerra Mundial. Esta película tenía por nombre Rescatando al Soldado Ryan. Imaginen esto. El sangriento desembarco en Normandía, un capitán del ejército estadounidense llamado John Miller, interpretado por el famosísimo Tom Hanks, recibe una misión fuera de lo común, poco usual hasta ese entonces.
él tiene que adentrarse en territorio enemigo junto a otros 7 colaboradores para localizar a un solo hombre, el cual se llamaba James Ryan. La razón: los 3 hermanos de este soldado habían caído en combate. Los 3 habían muerto y él, el cuarto, estaba perdido en medio de campo enemigo. A las autoridades militares, al ver esto, no encontraron justo que una familia completa, porque eran 4 hermanos, se sacrificaran por la guerra. Por tanto, sabiendo que él estaba vivo, que simplemente estaba extraviado, encomendaron a este mayor la responsabilidad de ubicar en campo enemigo a este famoso soldado Ryan. Lo que hace única esta película no es solamente su narrativa, la cual es conmovedora por la historia que conlleva, sino también por el realismo que presentó. Tanto fue así que esta producción ganó 5 premios Oscar, incluido el mejor director. Pero más allá de los premios, más allá del reconocimiento cinematográfico de este film, Rescatando al soldado Ryan nos llega o nos deja una lección universal sobre algunas cositas que nos van a servir para ilustrar, para comprender de alguna manera lo que el apóstol Pablo intenta mostrar en este texto que acabamos de leer. Esta película habla del sacrificio, habla del deber y habla del costo que el ser humano debe llegar a asumir a causa de la guerra. Y saben una cosa, esta película fue inspirada en la historia real de los hermanos Nealon. Ahora, como les señalaba, así como este grupo de soldados fue encomendado a la misión de ir al rescate de uno, nosotros como cristianos, como hermanos en la fe, también tenemos un deber y una responsabilidad. La Biblia habla de el cristiano, habla del discípulo de Jesús como un soldado. Hace el apóstol Pablo la analogía de un soldado que está en la milicia, que está en el campo de batalla, porque cada uno de nosotros precisamente estamos en un campo de batalla. Pero lo interesante de esto es que nosotros no estamos solos. No estamos solos, porque junto contigo han habido personas que han puesto su fe en Cristo Jesús y que ya no son simplemente personas, sino que pasan a convertirse en tus hermanos. En tus hermanos. Y cuando tú tienes un hermano o una hermana, tú tienes un deber que el Padre te ha dado para con ese hermano. Al igual que los soldados en esta película, como hermanos en Cristo, nosotros debemos estar dispuestos muchas veces a ir en búsqueda de aquel que ha caído, de aquel que ha fallado, de aquel que se ha perdido. Es importante también darnos cuenta de quién, siendo un verdadero hermano en la fe, porque también es cierto, hay falsos hermanos, pero quien siendo un hermano en la fe ha perdido el rumbo en su carrera espiritual. Y eso, queridos, es una responsabilidad para nosotros también. Y eso es lo que el apóstol Pablo llama aquí a los hermanos. Invita a ellos a que tomen la responsabilidad que tienen para con aquel que ha sido llamado juntamente con ellos. Ahora, todo pasaje tiene su contexto, porque es fácil de pronto tomar un textito ahí y decir o forzar de alguna manera a un pasaje a decir lo que uno quiere señalar. Pero cuando hablamos del concepto de el resguardar, el de cuidar, el de restaurar, el de sobrellevar las cargas de los hermanos, uno podría pensar y podría ver, bueno, pero ¿por qué tiene que ser esto? O sea, si cada uno de nosotros es responsable de sí mismo, ¿por qué Dios por medio de su palabra nos está llamando a nosotros a hacernos responsables de el que está a nuestro lado? ¿Por qué razón? Y esto tiene que ver con algo que va mucho más allá, queridos, de una simple profesión de fe. Tiene que ver con un llamado a la madurez espiritual. Porque claro, cada uno de nosotros cuando ha creído en Cristo hemos sido o nacido como niños espirituales. Y un bebé, ¿qué es lo que hace? Un bebé solamente recibe, ¿cierto? Llora para que a cierta hora, cuando le da hambre, le den de comer. Llora para que cuando se hizo sus necesidades lo cambien.
Llora cuando tiene algún gas, ¿cierto?, que no puede expulsar para que lo ayuden a sacar. Eso hace un bebé. Pero el bebé va creciendo, va madurando y al paso de los años ya va adquiriendo y ganando responsabilidades. ¿O no? Al principio, los que tienen hijos pequeños, le hacen la cama a sus pequeños. Le ordenan la cama, le cambian las sábanas, pero en medida que los niños van creciendo, van adquiriendo nuevas responsabilidades. Por lo menos, haga su cama o estírela si no lo sabe hacer. Posteriormente, en medida que va creciendo, directamente proporcional a su nivel de crecimiento, uno va encomendando nuevas responsabilidades en virtud de la madurez que nuestros hijos van adquiriendo. De la misma manera, Dios quiere que nosotros, sus hijos, en medida que vayamos madurando, tengamos responsabilidades. Porque saben que ser un cristiano no es solamente venir un día a la semana o participar en 2 actividades de la iglesia a la semana, sentarse, escuchar, reírse y listo. Ser un discípulo de Cristo tiene algo mucho más allá. Junto con esto conlleva una responsabilidad. Dios te da responsabilidades como un buen padre. Y una de las responsabilidades justamente tiene que ver con la ocupación, ojo aquí, ocupación que debemos tener para con nuestros hermanos en la fe. Cuando hablo de hermanos, digan, el pastor es machista, solo habla de hombres. No, hablo en términos genéricos, ¿ok? Hombres, mujeres, todos estamos incluidos en esto. Ahora, el contexto en el cual Pablo está hablando, quiero solamente mencionar los últimos versículos del capítulo 5. Dice, habla del fruto del Espíritu, ¿cierto? En el capítulo 5. Y luego de eso dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí, de acuerdo a lo que estamos leyendo, bien parece que el apóstol Pablo está diciendo, hermano, ustedes tienen que ser espirituales, por tanto, si ustedes son espirituales, si ustedes tienen una impronta espiritual poderosa, ¿qué van a hacer? Van a crucificar la carne con sus pasiones y deseos, ¿o no? Y es ahí donde algunos se toman solamente para referirse a este punto, y ciertamente eso es así. Uno también va siendo limpiado por el Espíritu Santo, va siendo transformado por el Espíritu Santo y uno tiene la disposición de ir poco a poco abandonando aquellas pasiones que lo arrastraban. Pero nunca debemos olvidar que un llamado a la madurez, un llamado a dejar de pecar, de abandonar el pecado, de ninguna manera es un llamado para mirar las faltas del lado y juzgarle y pisotearle. Porque Dios no quiere eso. Dios nos llama a la madurez. Dios nos llama a abandonar nuestra vieja naturaleza. Pablo señala, despójense del viejo hombre, revístanse del nuevo. La santidad, el cambio conductual, que no es otra cosa que la gratitud del pueblo de Dios fusionada con la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. O sea, estamos llamados a eso, pero cuando se trata del pecado que no tiene que ver contigo, cuando se trata del pecado o las faltas de tu hermano, Dios te llama, Dios te manda a ti y me manda a mí a ser considerado. Dios te manda a ti y me manda a mí a ocuparnos, no a preocuparnos, que es importante, pero no es nada, porque ocuparnos nos va a llevar a hacer algo. El texto comienza de la siguiente manera en el versículo 1. Dice, hermanos. Pablo comienza utilizando este concepto que es justamente el que he señalado, la raíz adelphos, en este caso adelphoi. Y dice, esta palabra cuando Pablo la usa o cuando un escritor del Nuevo Testamento utiliza en una epístola esta expresión hermanos, siempre o frecuentemente, por lo menos por Pablo, es utilizado para llamar la atención de quien le está hablando. Es como, hermanos, presten atención a lo que viene. Hermanos, ojo aquí. Y siempre es algo que la iglesia está haciendo mal y que debe poner especial cuidado, especial atención. Siempre que usted vea en el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo o de algún otro apóstol, usted vea el concepto hermanos,
el escritor de la epístola va a llamar la atención a esa declaración. Es una declaración destacada. ¿Por qué? Porque es un llamado a un cambio de actitud. Y aquí Pablo comienza diciéndole, hermanos, lo que va a empezar a hablar es un tema especial. Y es, en primer lugar, el pecado en la iglesia. El pecado en los hermanos de la iglesia. ¿Saben? Una de las cosas más tristes que se dan en el mundo cristiano es que normalmente las personas que cometen pecado en una iglesia y son descubiertos por la falta de tino de las personas que son hermanos de él o de ella en la iglesia, terminan yéndose de ese lugar a otra iglesia donde no le conocen. ¿Por qué? Porque les juzgan por haber caído. Les juzgan por haber fallado. Eso se da en muchas oportunidades. En vez de recibir gracia, en vez de recibir ánimo, en vez de recibir apoyo por aquel que ha caído, lo que se recibe es juicio, condena, murmuración, chismes, entre otras cosas. Eso es lo que sucede en muchas oportunidades. En otros casos, las personas que han pecado tienen el corazón duro y no son capaces de arrepentirse por sus faltas. Y producto de eso también toman la decisión de irse, pero esta vez esas personas en particular no tienen, o la gente de la iglesia ya no es responsable, sino la dureza de su corazón por no arrepentirse. Entonces ya, total, me voy a otra iglesia, allá nadie me conoce, llegan a otro lado y no cuentan nada, evidentemente todo lo que pasó, borrón y cuenta nueva, foja cero. Eso es lo que sucede también. Entonces, en múltiples oportunidades, las personas no son maduras para poder comprender cómo se trata el pecado dentro de la iglesia. Y eso es porque no tienen una eclesiología, es decir, una definición bíblica de cómo la iglesia debe funcionar. Y la palabra de Dios nos muestra cómo debe funcionar. Pero ¿qué es más fácil, hermanos? Dejarnos llevar simplemente por cómo nosotros, de manera humana, resolvemos los problemas cotidianamente. Y nos vamos a la Biblia para ver cómo es que Dios nos enseña que debemos resolver los problemas. Cómo es que debemos reaccionar frente a las personas que han cometido un pecado. Hay personas que han fallado y al tiro disciplina a la iglesia, y la disciplina significa, no sé, que deje de servir, que deje de hacer esto, lo otro, y simplemente por haber fallado. Puede que la persona se haya arrepentido de corazón, esté en un proceso de restauración, pero por el hecho de haber fallado, totalmente castigado, no puede ni asomarse. En la última banca, la última silla, la última butaca, tiene su nombre, ahí quédese calladito nomás. En muchas oportunidades así es como se lleva a cabo la disciplina en la iglesia. Pero poco tiene que ver con el modelo que el propio Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 18. Ahora, hablando del pecado en la iglesia, hablando del pecado en la hermandad de personas que realmente son cristianas, aquí este caso que se está explicando acá no se trata de alguien que confiesa un pecado oculto, por así decirlo. Confiesa, ¿saben qué? Yo hice esto, y los demás actúan. Aunque también podría este principio aplicarse a ello. Sin embargo, a lo que se está refiriendo acá es a otra cosa. Aquí se está refiriendo a alguien que es sorprendido o encontrado en una falta. La Nueva Biblia de las Américas dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, es decir, alguien que lo pillaron, infraganti, con las manos en la masa, como decimos popularmente. O sea, esto es bien importante porque nosotros podríamos decir, la palabra griega ahí no es pecado, ojo, no es si alguien es encontrado en pecado, que podría llegar a de pronto a decir, pecado. ¿Saben qué? El apóstol Pablo emplea un término más fuerte que pecado. Aquí la traducción normalmente habla de falta, alguna falta. Pero la expresión originalmente es una palabra que implica traspasar un límite o una frontera. Implica, inclusive la palabra más apropiada para traducir aquí, más que falta, porque una falta, ustedes saben, en el Código Penal
el delito y una falta es distinto. Por ejemplo, si yo estoy en la calle y pesco una lata de Sprite y me la doy de grafitero, ¿cierto? Rayando un espacio público, me van a detener probablemente y me van a dar una infracción, porque es una falta. No es un delito rayar, es una falta. Una falta tiene un tenor más bajo, ¿cierto? Que un delito propiamente tal. Pero la palabra, por eso no es una correcta traducción, la palabra falta, porque tiende a pensarse que es algo más pequeño, no. La palabra que mejor podría sonar aquí es transgresión. Es transgresión. O sea, cuando alguien es encontrado transgrediendo la ley de Dios. Y aquí, fíjense que esta palabra es tan fuerte que el mismo Pablo utiliza 2 veces esta palabra en el Nuevo Testamento. Y la otra vez que la emplea es en Romanos capítulo 5 cuando habla de la transgresión de Adán. Y todos sabemos que la transgresión de Adán es el pecado. O sea, la base del pecado de la humanidad, Pablo la llama transgresión. O sea, no está hablando aquí Pablo de un pecado común y corriente, de una falta. Está hablando de cualquier transgresión traspasar el límite de la ley de Dios. Y él hace un llamado a la iglesia, pero insisto, no un llamado a cualquiera, sino un llamado a las personas maduras. Dice, ustedes que son espirituales. O sea, ¿quiénes van a actuar así? Quienes realmente han ido alcanzando la madurez espiritual. El inmaduro espiritual, cuando un hermano cae, cuando descubre a un hermano pecando, ¿qué va a hacer? Va a ir al tiro donde el otro hermano, oye, ¿sabes? Es lo que pillé este hermano. Y se veía tan santo. Lo veía ahí levantando las manos ahí en la iglesia mientras cantaba. Y mira cómo estiraba las manos para robar. Esa es nuestra tendencia, hermanos. Nuestra tendencia inmediata es eso, pero la tendencia de una inmadurez espiritual es murmurar, es contarle a otra persona, ir jugando el antiguo juego del teléfono donde la información se va traspasando y se le va añadiendo. Este es un llamado para la madurez espiritual. Si tú quieres madurar espiritualmente en tu relación con Dios, en tu relación como hijo de Dios y como hermano en Cristo, tú vas a procurar actuar así. Porque esto es un llamado para los maduros espirituales. ¿Te crees maduro espiritualmente? Entonces cuando alguien falla, cuando un hermano tuyo peca, cuando un hermano tuyo comete una falta, tú vas a actuar de esta manera. Eso demuestra tu madurez espiritual. Eso demuestra tu madurez espiritual. Y hay 2 cosas que se deben hacer cuando un hermano ha caído. Y esas son las 2 cosas que vamos a hablar aquí. El título del sermón de hoy es Rescatando al soldado, 3 puntos. Incógnita. Y vamos a hablar de 2 cosas que debemos hacer cuando alguien ha caído. 2 cosas que debemos hacer cuando alguien ha caído. En primer lugar, restaurar al pecador. Escuche bien, pelar al hermano. No, eso no. Restaurar al pecador. Y en segundo lugar, llevar las cargas de los demás. O sea, restaurar al pecador y llevar las cargas de los demás. Esos son los 2 puntos que el apóstol Pablo muestra aquí o que podemos extraer de esta breve enseñanza. Y vamos a enfocarnos primeramente en la primera, restaurar al pecador. Acompáñame al versículo 1, por favor. Dice, hermanos, aun si alguien, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas por si hay alguna palabra diferente. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo primero, hermano mío, que un cristiano maduro hace cuando un compañero de batalla cae es restaurarle. Restaurarle. No es
acusarle, no es refregarle, no es pisotearle, es restaurarle. Restaurarle. Imagínate, estás ahí en la iglesia, ¿cierto? Y de repente te das cuenta que hace rato no ves a un hermano o a una hermana en el culto. Y te empiezas a preguntar, oye, ¿qué será esta hermana? De pronto, al finalizar el culto, te acerca a otra hermana y le preguntas, oye, ¿qué pasó con este hermano que venía? Y la otra persona te responde, ¿no supiste lo que pasó? ¿No supiste? Dicen que lo vieron saliendo de un pub con una niña que no era su esposa. Y la otra responde, oye, ¿sabes que yo siempre supe que Pepe no era tan espiritual? Siempre supe que Pepe aparentaba algo, pero no era así. Y aparte su mirada era como rara, te miraba como distinto, ¿te diste cuenta? Oye, sí, yo me di cuenta de eso. ¿Cuántas veces la forma de darnos o de ocuparnos en una situación de estas características es así? Esa es nuestra primera reacción, hermanos. Juzgar, condenar, chismear. Si tú quieres alcanzar madurez espiritual, Dios no nos manda a hablar con otras personas y a juzgar en nuestros corazones. No, hermanos, Dios nos manda a restaurar. A restaurar. Y claro, restaurar es incómodo, porque restaurar es algo que yo tengo que hacer, mientras que lo otro, o directamente con la persona que ha caído, mientras que lo otro es simplemente hablar con otra persona y listo, me lavo las manos y ya hice lo que tenía que hacer. Porque sí o no que es más fácil mirar para el otro lado y decir, bueno, allá él que se la arregle, yo sigo firme en los caminos del Señor. Muchas veces pasa eso. Muchas veces dentro del mundo evangélico, cuando alguien ha caído, bueno, cayó, qué pena, pero nosotros seguimos firmes en el Señor, firme y adelante. ¿Y qué pasó con el que quedó allá? ¿Qué pasó con él? La Biblia nos llama, hermanos míos, a algo más alto. Nos pone un estándar más grande, nos llama a amar, nos llama a acercarnos con humildad y con compasión. Imagínense qué hubiese pasado si el Señor Jesús hubiese actuado de esa manera con la mujer que fue encontrada en adulterio. No, yo no me junto con pecadores. Apedréela nomás. Sí, tiene que ser responsable de lo que hizo. Él no. Él se acercó a esa mujer con gracia, la defendió y le dio una nueva oportunidad. Y muchas veces nosotros, con aquel que ha fallado, no actuamos de esa manera. Muchas veces nosotros, aquel que está débil, aquel que está pasando por un mal momento, le juzgamos, le condenamos, pero no tenemos la entereza de ocuparnos. Queridos, la próxima vez que veas un hermano o una hermana caída, en vez de juzgarle, ora por él o por ella. Primeramente, es lo más básico. Invítalo a pasear, invítalo al Trocadero, a mirar el atardecer. Escúchalo, comparte con amor la verdad, háblale de la misericordia de Dios. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Y obviamente no se trata de aprobar el pecado, que no se confunda esto, que no se confunda. Porque que alguien caiga no significa que tú digas, no, si en realidad lo que hiciste no fue pecado. Pecado es pecado. Así de sencillo. Falló, tiene sus consecuencias, pero ¿quién quiere que cuando sabe todo lo que le viene a raíz de su error, las personas que están cerca de él vengan y le hinquen el dedo en la herida? Recuerden que la regla de oro que el Señor Jesús enseñó es tan sencilla: hagan con los demás como quieren que hagan con ustedes. Tan sencillo como eso, tan sencillo como eso, pero nos cuesta. Entonces, ojo, no se trata de aprobar el pecado, sino que se trata de tener una mirada misericordiosa y compasiva con aquel que ha fallado, con aquel que ha caído. Un pastor amigo mío decía, la diferencia entre el pecador y yo es que a él lo pillaron y a mí no. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores, todos pecamos en algo.
en alguna cosa pequeña tal vez, envidia, celos, contienda. ¿Acaso eso no son pecados? Son pecados. Son pecados. Y alguna vez lo hemos sentido. Alguna vez hemos deseado lo que el otro tiene. Hemos fallado. Hemos mentido. ¿Quién no ha mentido acá? ¿Quién no ha robado acá? ¿Quién no ha visto una película pirateada? Por favor. Si alguien no ha visto una película pirateada, me dice, para después sacarme una selfie y subirla a Instagram, por favor, aquí con el santo. Todos hemos fallado, todos hemos pecado. La diferencia, ciertamente, en oportunidades tiene que ver con el nivel del pecado y las consecuencias de esto, pero pecado es pecado y siempre va a ser así. Pecado es pecado. De la misma manera que usted, cuando está oscureciendo, puede mirar al mar allá, ¿cierto? Y puede darse cuenta que no importa lo profundo que esté, el nivel del mar siempre es el mismo, ¿cierto? Usted va y ve siempre el mismo nivel del mar. Usted puede estar en la orillita o puede ver más allá, pero el nivel del mar es el mismo. Porque así es el pecado. No importa qué profundo sea el pecado, el nivel es el mismo. Pecado. Pecado. Todo es pecado. Todos somos pecadores. Por tanto, tenemos que actuar con humildad, tenemos que actuar con amor. Y lo primero es buscar restaurar al que ha caído. Porque esta es la verdadera marca de un cristiano, hermanos míos. No una vida perfecta, sino un corazón lleno de gracia de Dios, la gracia de Cristo para restaurar a aquel que ha caído. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros la hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. Él nos amó primero, no habiendo hecho nada nosotros, estando en el más vil de nuestros pecados, Él nos amó. Él nos amó antes. Y eso es lo que Él nos invita. Restaurar aquí, esta expresión, está en un concepto de imperativo. O sea, la forma es imperativa. Eso significa que es un mandato. Restáurele. Tú eres maduro, tú te consideras maduro. Yo soy maduro. Si un hermano o una hermana peca, tengo que restaurarle. Esa es mi obligación, es mi deber porque es un mandato. Pablo nos está sugiriendo, yo les sugiero que si tienen en su corazón y si el Señor pone en su corazón restaurarle, restáurale. No, Pablo dice, restáurale, restáurale. Eso es lo que debemos hacer, restaurar. ¿Y saben qué? La idea de esta expresión de restaurar algo es sustituir de ser necesario una parte que está rasgada por otra. Eso es. Restaurar es ayudar a la otra persona a replantearse, a rearmarse, a reformularse. En la cultura oriental, particularmente en la cultura japonesa, existe un concepto el cual se llama el kintsugi. El kintsugi es esto, es una filosofía japonesa que habla de que aquellas cosas que se han roto y que han sido restauradas tienen un mayor valor que antes que se rompieran. ¿Y por qué? Porque los japoneses antiguos lo que hacían era lo siguiente: si una pieza de su loza se caía, una taza por ejemplo, se caía, y ellos llegaban y volvían a reconstruir, pegaban cada una de las piezas y para darle mayor firmeza le ponían incrustaciones de oro. Entonces la taza adquiría un valor superior después de que ésta se había roto, después que ésta se había quebrado. O sea, el kintsugi dentro de la filosofía japonesa es eso. Algo roto que se restaura, que se reordena, que comienza de nuevo en una nueva existencia pero mejorada, es más valioso que lo que estaba antes que se cayera. Queridos, de verdad y de corazón, Dios nos llama a nosotros a restaurar a aquel que se ha caído. Y eso no es, insisto, la oración es lo primero y lo mínimo que uno puede hacer. Pero el restaurar implica actuar, implica hacer. Es un mandato. Es rellenar lo que le falta, sustituir la pieza que le falta. Y eso nos lleva a nosotros a una responsabilidad mayor. ¿Sabes? Si tu hermano pecó, si tu hermano falló, le falta ánimo,
¿Qué tienes que hacer tú? Darle ánimo. Eso es lo que él no tiene, eso es lo que le falta. Y tu misión es restaurar lo que le falta, darle lo que le falta. Si tu hermano le falta fe por haber fallado al Señor, ¿qué tienes que hacer tú? Impúlsale la fe, llévale a la fe, háblale palabras de fe, no de condena, de fe. Normalmente cuando alguien ha sufrido o ha fallado el Señor, comienza un proceso de depresión espiritual. Y esto no tan solo se traduce en una cuestión netamente interna, sino también externa. La gente con depresión, ¿sabían ustedes que no se bañan? Pero no es porque sean sucios, sino que externamente lo que está pasando en su corazón los tiene tan sin ánimo, tan descuidados de sí mismo, que eso se traduce a su ser exterior. Está tan destruido por dentro que se manifiesta eso exteriormente. En el verano se nota que hartos andan con depresión. Hermanos queridos, ¿le falta alegría a tu hermano por haber pecado? ¿Qué tienes que hacer tú? ¡Alegría! Dale alegría, cuéntale chistes. Cristianos, sobre todo. Queridos, restaurar a un hermano que ha pecado es una labor que requiere amor, requiere gracia, requiere sabiduría y requiere paciencia, pero por sobre todo requiere un compromiso. Yo voy a ayudar a mi hermano porque tengo que restaurar a mi hermano. Sabemos que la obra la hace el Señor y es Dios el que pone el querer como el hacer. Él te va a dar las herramientas, pero tú tienes que tener la disposición a ser usado por Dios para ese proceso de restauración que Dios va a hacer en tu hermano o en tu hermana. Pero para eso tú estás llamado, insisto, ¿no te crees maduro espiritual? Ya, demuéstralo prácticamente con tu hermano en la fe que ha caído. Todo esto no debe ser simplemente, el mandato es restáurenle, pero también dice, hazlo de una manera. Dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. O sea, lo que yo hago con mi hermano que ha caído no es, ven para acá, hijo, te voy a enseñar cómo no pecar. No es eso. No es una actitud jactanciosa. Bueno, es que los débiles pecan, los débiles fallan, los santos andamos flotando en el aire. No es una actitud de jactancia, es una actitud de mansedumbre. ¿Sabes qué? Hoy día te toca a ti, mañana me puede tocar a mí. Hermano, sigamos juntos. Hermanos, salgamos de esto. Hermanos, vamos para adelante. Es una mirada, el significado incluso de esta expresión en el griego habla de hacerlo de manera gentil, amablemente, de forma suave. O sea, imagínate, restáurale, pero hazlo con un espíritu manso. Y ese espíritu manso es gentil, amable, de forma suave. Es cierto, muchas veces a nosotros nos da rabia cuando otras personas se equivocan y nos dan ganas de zamarrearles, ¿cierto? Como que, ¿qué? Otra vez lo mismo, toma, pa. A mí hay varios que a veces, de verdad, les soy sincero, le abro mi corazón pastoral. Hay veces que de pronto algunos hermanos llegan con las mismas cuestiones de siempre. A mí me dan ganas de pegarle. Palmetazo, sí. Despierta. Pero Dios nos llama a hacerlo con una actitud, con un espíritu de mansedumbre. Hazlo gentilmente, hazlo de forma suave. Considérate a ti mismo. Hermanos, qué importante es lo que está diciendo Pablo acá. Qué poco se habla de esto en la iglesia de Cristo. Qué poco se maneja así las situaciones de esta envergadura. Así que hermano, hermana, si sabes de alguien que falló, y voy a dar un ejemplo práctico, por ejemplo, si sabe, esto va a ser un ejemplo, de alguien que cometió un fraude financiero en el trabajo, que lo despidieron. Porque usted puede decir, ya pastor, suena bonito eso, pero ¿cómo lo hago en la vida real? Pero imagínense este contexto. Un hermano es sorprendido metiendo los deditos ahí, un contador ahí, departamento de contabilidad,
y cometió un fraude financiero y sacó. Una vez vi eso en una compañía, una persona que no era cristiana, sí, era mormona, pero lo descubrieron, era cobrador y descubrieron que hacía la bicicleta, iba a cobrar y no avisaba que le habían pagado. Entonces utilizaba ese dinero, pues lo reponía y después avisaba. Entonces una vez lo descubrieron que hacía eso y fue muy triste para esta persona. Pero imagínense, alguien que comete ese tipo de error, ese tipo de pecado, y comienza a pasar por un momento difícil. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que debiéramos hacer nosotros? Acercarnos en primer lugar. Acercarnos en primer lugar. Si nosotros sabemos de eso, invitarle a conversar. Cuando te juntes con esa persona, aguanta la tentación de sermonear. De verdad. De verdad. Porque cuando alguien ha pecado y es hijo de Dios, tiene al Espíritu Santo dentro de sí. Y esa persona sabe lo que hizo. No hay ningún cristiano de verdad que no entienda la magnitud de su error cuando peca. No, ningún cristiano de verdad te va a decir, es que yo no pensé que era tan grave. Yo no pensé que era tan grave fornicar antes del matrimonio. No. Un cristiano de verdad no va a decir eso. Es que yo no sabía que convivir es malo. Un cristiano de verdad sabe que no es así. Entonces, queridos, lo primero, acercarse, querer conversar, pero en vez de condenar y sermonear, tu trabajo es arreglarlo. Es ofrecer un oído atento y un recordatorio del amor de Dios, de que siempre podemos acudir a Él, porque el Señor está ahí. Cuando Él dice a la iglesia en Apocalipsis, he aquí estoy a la puerta y llamo, eso es un texto que no está escrito para inconversos. Eso es un texto que está escrito a una iglesia de Cristo. O sea, ese estoy a la puerta y llamo es para muchos cristianos que siendo cristianos han fallado y le han cerrado la puerta al Señor. Porque un cristiano puede pecar, puede fallar, pero el Señor lo va a traer de vuelta. Pero tu misión no es refregarle, tu misión no es acusarle, porque ya el acusador de nuestro hermano sabemos quién es. Ya hay alguien que hace ese trabajo, así que por favor, no lo hagas tú. Tu misión es escuchar, tu misión es recordar el amor de Dios. Busca maneras prácticas de ayudar. Por ejemplo, si esta persona lo echaron del trabajo, ayúdale a armar su currículum, ofrece su currículum en otra parte. Eso es práctico, eso es amor práctico, eso es restaurar. Ayúdale a buscar trabajo. Tal vez signifique también que te ofrezca a ser un compañero de rendición de cuentas. Cuando entra a un trabajo nuevamente, oye, ¿cómo has estado con eso? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? ¿Te han dado ganas de hacer eso de nuevo? Con humildad, con mansedumbre. Eso también es un llamado a nosotros. Recordar historias como las del hijo pródigo que vuelve. Recordar el perdón que podemos encontrar en Cristo. El poder del Espíritu Santo para transformar las vidas. Esas son cosas prácticas que nosotros podemos hacer. Y la restauración no es un proceso fácil. La restauración es desordenada. Tiene matices. La persona puede tropezar de nuevo. Pero no importa. No importa. Porque un cristiano maduro lo que hace cuando ve que alguien ha fallado es remangarse las mangas y prepararse para amarle y llevarle de vuelta a la salud espiritual. Así que por incómodo que parezca, queridos, tenemos que hacerlo porque es lo que el Señor Jesús hace por nosotros. Eso es lo que Él hace por nosotros. Porque algún día quizás tú la embarres y alguien te va a extender esa misma gracia. Porque de eso se trata ser la familia de Dios. De eso se trata ser hermanos. De levantarnos, de sacarnos el polvo los unos con los otros, de sacudirnos y de indicar el camino de vuelta a los pies de la cruz de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber. Así que, hermanos, considerémonos a nosotros mismos cuando estemos haciendo eso.
Esa expresión implica estar alerta, atentos, porque nosotros mismos podemos caer, nosotros mismos debemos ser cuidadosos, porque nosotros podemos ser el próximo. Así que cuando veamos que alguien está así, seamos aquella persona que a nosotros nos gustaría que estuviera con nosotros cuando estemos pasando ese momento de dificultad y ese momento de caída. Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20, dice lo siguiente: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Hermanos míos, es nuestra responsabilidad hacer eso. Es nuestra responsabilidad. En primer lugar, entonces, restaurar a aquel que ha caído. ¿Cómo? Con una actitud de mansedumbre, con un espíritu humilde que se considera a sí mismo. No alguien que condena, sino alguien que restaura, que provee, que actúa. Y el segundo punto, el segundo mandato a la madurez espiritual en nuestra función de hermanos aparece en el versículo 2. Acompáñenme por favor a la lectura, versículo 2 de Gálatas capítulo 6. Voy a leer la NBI, la Nueva Versión Internacional. Aquí dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. El segundo mandato, porque también está en forma imperativa, la mayoría de las traducciones lo muestran de esta manera: sobrellevar, lleven las cargas los unos de los otros. Y saben que esta expresión griega implica resistir algo que es desagradable o algo que es difícil. O sea, nosotros tenemos que llevar los unos con los otros aquello que le resulta desagradable o difícil a tu hermano. Ojo, y aquí no está hablando exclusivamente de pecado. Aquí está hablando de un concepto más amplio. Aquí tiene la idea de soportar o resistir aquellas cosas que a tu hermano o a tu hermana le producen una gran dificultad. Eso es una ayuda. Dios nos llama, Dios nos manda a que nos apoyemos en la vida diaria y que podamos llevar las cargas difíciles que tenemos en este mundo los unos con los otros. No tan solo, insisto, en una cuestión de pecado, sino cualquier cosa que pueda estar generando una carga que desgaste la vida de tu hermano o de tu hermana. Eso es lo que está señalando aquí. Por ejemplo, en el mundo del deporte, los equipos ganan o pierden con un todo. O sea, cuando un jugador tiene una lesión, el resto del equipo, ¿qué hace? Lo apoya. El resto del equipo intenta darle paz. No solamente para mantener la moral, sino también para cubrir la ausencia. Lo vimos en la selección, faltaban personas, habían algunos que estaban lesionados, pero otro asumía la responsabilidad y se ponía la mochila, la carga y vamos para adelante. Eso es llevar las cargas los unos de los otros. Eso es en lo práctico, en lo cotidiano. Así que en el contexto de la iglesia, cuando uno de nosotros lucha con algo, todos deberíamos poner nuestro grano de arena para levantarle, para ayudarle, entendiendo que somos solo un cuerpo en Cristo. Caín no entendió eso. Y cuando hubo matado a Abel, lo dejó ahí tirado muerto y se fue. Y de pronto oyó la voz de Dios que le preguntaba: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín fue: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Hermano, hermana, Dios esta tarde nos está diciendo a nosotros y nos está haciendo la misma pregunta que le hizo a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Para que tú te des cuenta que en realidad tú y yo somos guardianes de nuestros hermanos. No podemos evadir esa responsabilidad porque es un mandato divino. No es una sugerencia, es un mandato divino. Tú tienes
la obligación de llevar las cargas de tu hermano y tu hermano tiene la obligación de llevar tus cargas. Es un trabajo en equipo. Ahora, pero pastor, ¿qué es una carga? Los niños a veces, uno está explicando algo y empiezan al tiro con esas preguntas existenciales. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es una carga? Cualquier cosa que a un hermano o hermana le es difícil de llevar. Puede ser, por ejemplo, la carga de la apariencia. Hay gente que tiene o siente que debe aparentar algo que no es y le cuesta eso. Tal vez el orgullo, tal vez la soberbia le pesa. ¿Y cuál es tu misión? Ayudarle a llevar esa carga. Tal vez la carga puede ser las expectativas. Una persona que se desilusiona mucho de todos. Oh, ¿qué te pasó? Estoy desilusionado. ¿Por qué? No, es que el pastor predicó esta cuestión y yo quería escuchar otra cosa. Yo quería escuchar el fin de los tiempos, el apocalipsis, el arrebatamiento y todas esas cosas. Y está hablando de los hermanos que fome. Y no me dan ganas de ir a la iglesia. Tu misión es, oye, pero es lo que el Señor quiere que nosotros veamos en esta época, lo que necesitamos. Necesitamos ser mejores hermanos, así que anímate, vamos, escuchemos, compartamos juntos eso. Tal vez alguien lleva en sí la carga de la culpa. Pecó, falló, cometió un error. Y el acusador está encima ahí. ¿Cuánta gente no carga con la culpa? Mucha gente lleva sus culpas. Ayúdale a llevar sus culpas. Ayúdale a decir, ¿sabes qué? Yo te acompaño. Fallaste, es cierto. Pero si tú no reconoces que Cristo llevó todas tus cargas, tú estás actuando de forma soberbia. Porque Él pagó por ti. Y Él llevó tu culpa en la cruz. Tú ya no tienes que sentirte culpable. Cristo, si te has arrepentido, Cristo te ha perdonado. Ayúdale a llevar la carga de la culpa. La enfermedad es una carga también. Mucha gente está enferma. Ayúdale a llevar esa carga. En lo práctico, en lo que puedas aportar. En lo que puedas hacer. Si alguien tiene la carga de la tentación y tú sabes que tu hermano o tu hermana tiene esa tentación de pegarle al marido. No me lo reveló ni carne ni sangre. No voy a mirar a nadie. Le pega al marido. Y tú sabes que le pega al marido. Querida, ayúdale. Tanta risa. Bueno, este chiste es malo, pero una vez un niño le dijo a un pastor, pastor, ¿usted sabe que en el cielo van a haber hartas mujeres golpeadas? El pastor miró al niño y le dijo, ¿pero cómo? Sí, pues pastor, mire, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Está bueno, está bueno. Tengo más. Llevar las cargas los unos de los otros. Llevar las cargas los unos de los otros. Aarón y Hur entendieron eso cuando vieron que Moisés estaba cansado en la batalla. Él estaba cansado, agobiado, ya no le daba más, le tiritaba el cuerpo entero. Aarón y Hur tomaron la decisión de llevar los brazos de Moisés y levantarlos nuevamente para que juntos pudieran ganar la batalla. Hermanos, somos responsables los unos de los otros, tenemos que tener esa actitud. Pablo a los romanos le dice en Romanos 15:1, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es un deber de nosotros sobrellevar las cargas los unos con los otros. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, el apóstol Pablo dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, a los flojos, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Es un llamado a ocuparnos en los demás, no solamente mirar
nuestra propia realidad, sino que también ir un paso más allá y ayudarnos a llevar las cargas que tenemos. El Proverbio 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. Queridos, es importantísimo tomar esta actitud. Jonathan Edwards, un predicador estadounidense, dijo lo siguiente: en muchos casos podríamos, por las reglas del Evangelio, ser obligados a dar a los demás aunque ello nos cause sufrimiento, como si las necesidades y dificultades de nuestro prójimo fueran mucho más grandes que las nuestras, y viéramos que aparentemente no podrían ser aliviadas de otro modo. Por ello, deberíamos estar dispuestos a sufrir con nuestro prójimo y asumir parte de su carga sobre nosotros. Porque ¿cómo se cumple aquella regla de sobrellevar las cargas los unos de los otros? Si nunca se nos obligara a aliviar las cargas de los demás, sino solo cuando podamos hacerlo sin cargarnos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo llevaríamos las cargas de nuestro prójimo cuando no llevamos ninguna carga en absoluto? Queridos, es importante asumir eso, porque el verdadero cristiano, el verdadero discípulo de Jesús, es aquel que ayuda a los demás a llevar sus cargas. El falso cristiano, el fariseo, el falso religioso, es aquel que pone cargas en los demás. Pone cargas. El cristiano quita cargas. Falso religioso pone cargas. Cristiano de verdad quita cargas. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Ese es el llamado, hermanos. Juan Calvino dijo: no podemos ser considerados discípulos de Cristo a menos que nos amemos los unos a los otros y estemos dispuestos a compartir las cargas de los demás. ¿Saben? Cuando llevamos nuestras cargas los unos con los otros, hacemos lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 29. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Hoy, hermanos míos, es un buen día para ocuparnos, para disponernos a restaurar a aquel que ha caído y a sobrellevar las cargas de quienes Dios ha puesto a tu lado. Todo esto sabiendo que hay uno que ya hizo todo eso antes que tú y que yo, quien es Jesús, nuestro Salvador, quien llevó sobre sí todas nuestras culpas, todas nuestras cargas. Él puso su yugo en nosotros. ¿Por qué? Porque su yugo es suave y su carga es ligera. Así que, hermanos míos, rescatemos a nuestros hermanos. Rescata a aquel Ryan que anda perdido. Ayúdale, restáurale, anímale, no animal, anímale. Restaura al pecador y ayudémonos los unos a los otros a llevar aquellas cosas que nos son pesadas. Todo esto sabiendo que el que llevó todo por nosotros es Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Le invito a que se ponga de pie. Padre bendito, muchas gracias te damos. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Gracias, Dios, por poner esta carga en nosotros de responsabilidad. Porque quizás con el tiempo hemos asumido que es bonito hacerlo, pero quizás nunca habíamos visto el tenor de que estas palabras no son sugerencias para aquellos que somos tus hijos, sino que en realidad es un mandato. Dios, perdona nuestro pecado. Dios, perdona nuestra negligencia.
Perdona cada vez que hemos obrado con inmadurez, cuando alguien ha pecado, cuando alguien ha fallado, cuando alguien ha transgredido tu ley, siendo hermano o hermana, y nosotros hemos actuado mal. Perdónanos, Dios, cuando vemos que un hermano o una hermana está llevando una carga pesada y hemos sido indiferentes a eso, pudiendo hacer algo. Dios, te pedimos perdón. Transforma nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, oh Dios, nos convenza. Que tu Espíritu Santo cambie todo lo defectuoso. Y que a partir de hoy, esta tarde, podamos comprometernos a hacer aquello que tú nos has ordenado. El Señor Jesús nos llamó a ser discípulos, enseñando a la gente a guardar todo lo que Él había mandado, a obedecer lo que Él mandó. Y esto es justamente eso, ordenanzas del Señor para nosotros. Padre, ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitar a mis hermanos que van a estar repartiendo los implementos de la cena del Señor, que puedan pasar aquí adelante, por favor, para comenzar a repartirlos. Entendiendo primero que todo que la cena del Señor es un momento solemne, es un momento donde recordamos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Sabemos que el pan y el vino de ninguna manera constituyen el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Pero sí reconocemos que Cristo está entre nosotros cuando recordamos su obra. Cristo está entre nosotros cuando recordamos lo que Él hizo a nuestro haber. Si tú has creído en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, aunque falles continuamente, vuelves tu mirada a la cruz, tú estás invitado a participar de esta cena. Porque justamente es para aquellos que han pecado, han fallado y necesitan recordar siempre la gracia de Dios. ¿Quién es digno? Ninguno de nosotros es digno. Lo único que nos hace dignos es justamente el cuerpo de Jesús cargando nuestra culpa y la sangre de Cristo, siendo el precio pagado por nuestro rescate. Ahora bien, antes de tomar la cena, hay algo que nosotros hacemos semana a semana, que justamente tiene que ver con comunión, justamente tiene que ver con cumplir un poquito que sea nuestro rol como hermanos en Cristo. Y esto tiene que ver con orar. Yo quiero invitarles, por favor, a que busque a alguien, muévase de su lugar, busque a alguien para orar, para bendecir ahora. Por favor, les invito. Aquel que no conoce, tal vez aquel que ve poco, con el cual no conversa mucho, búsquele. Tal vez usted no le conoce, no sabe mucho de él, aparte del nombre, quizás ni siquiera sabe el nombre, pero aproveche este tiempo y bendiga su vida. Bendiga la vida. Bendígale e interceda delante de Dios por su vida. Aprovechemos este tiempo y oremos.